Imagina un alimento capaz de crecer donde nada más sobrevive. Un tesoro que alimentó imperios milenarios y que fue deliberadamente sepultado para mantenerte dependiente. Hoy vas a descubrir el cultivo que los conquistadores temieron más que al oro, porque representaba algo que ningún imperio puede controlar: la libertad de alimentarte sin pedir permiso. Durante 8000 años prosperó en las cumbres más hostiles del planeta. Luego, una decisión colonial lo condenó al olvido. No porque fuera inferior, sino precisamente porque era demasiado perfecto. Bienvenido a Naturaleza Oculta, donde los expedientes se abren y los secretos enterrados vuelven a respirar. ¿Qué hace que un simple tubérculo se convierta en amenaza imperial? Parte 1. El expediente desenterrado. El archivo se abre en el desierto costero del Perú. Arena seca, viento constante y un silencio que lleva siglos acumulándose. Los investigadores excavan cerca de lo que hoy llamamos lémur, buscando fragmentos del pasado, y entonces encuentran algo extraordinario: tubérculos preservados, pequeños, con texturas irregulares, colores que parecen imposibles después de tanto tiempo bajo tierra. El carbono 14 no miente. 4250 años de antigüedad, pero eso era solo el hallazgo costero. Porque hay un detalle que casi nadie menciona, cuando los arqueólogos suben a las alturas andinas a un sitio llamado Tres Ventanas. A 4000 metros sobre el nivel del mar, donde el aire corta los pulmones, encuentran evidencia aún más perturbadora: 10.000 años. Y 10 milenios de cultivo continuo, anterior a las pirámides, anterior a la escritura, anterior a que Roma fuera siquiera una idea en la mente de sus fundadores. Y aquí viene lo que hace que estos descubrimientos sean verdaderamente reveladores. No encontraron restos de papa junto a estos tubérculos. Cero, lo que hallaron fue un patrón claro. Este cultivo dominaba precisamente en los lugares donde las papas fracasaban. No era un respaldo, no era el plan B de nadie, era el cultivo principal para comunidades enteras que sobrevivían en los límites de lo posible, cuando la altitud aplastaba, cuando el frío quemaba, cuando el suelo parecía muerto. Este alimento seguía creciendo. Los agricultores no lo cultivaban porque no tuvieran opciones mejores, lo cultivaban porque era la mejor opción para ese terreno imposible. Y las capas de tierra cuentan historias. Cada estrato arqueológico revela una verdad. Durante 8000 años, los pueblos quechua y aymara construyeron su supervivencia alrededor de este tubérculo. Lo plantaban en rotación con las papas, sí, pero lo hacían crecer donde las papas ni siquiera intentaban competir. Pendientes empinadas, suelos agotados, altitudes que te roban el aliento. Y en esas condiciones aparentemente malditas, este cultivo entregaba abundancia. Los cronistas que llegaron con los conquistadores lo mencionan en sus reportes, lo describen como muy valorado. Las urnas de cerámica de hace 1000 años lo representan junto a los cultivos sagrados del imperio. Era un pilar, pero aquí está el enigma que abre este expediente. Si era tan importante, si sostenía civilizaciones enteras, si los propios incas lo veneraban. ¿De por qué hoy casi nadie ha oído hablar de él? Si te gustan estos secretos de la naturaleza, dale like al video y suscríbete a Naturaleza Oculta. Este tubérculo tiene un nombre que resonó durante milenios en las montañas andinas. Los pueblos originarios lo llamaban uca. El mundo científico lo conoce como Oxalis tuberosa, nosotros lo llamamos oca. Y lo que los conquistadores decidieron hacer con ella revela una estrategia de control que sigue vigente hasta hoy. Pero antes de entender la supresión, necesitas ver la ingeniería. Parte 2. La arquitectura del imperio. Los agricultores andinos no eran recolectores casuales, eran ingenieros botánicos con milenios de experiencia, y lo que hicieron con la oca demuestra un nivel de sofisticación que haría palidecer a muchos programas agrícolas modernos. Desarrollaron dos categorías completamente distintas basadas en la química del tubérculo, cada una con un propósito específico, cada una adaptada a necesidades diferentes. Las variedades amargas, llamadas Louis o Pusk, contenían altos niveles de ácido oxálico. ¿Incomibles directamente? En absoluto, los agricultores las remojaban en agua durante un mes completo. Luego aprovechaban algo que solo los Andes pueden ofrecer. Noches de congelación extrema, seguidas de días con sol intenso, exponían los tubérculos a este ciclo brutal. El resultado era calla, un alimento liofilizado naturalmente que podía almacenarse durante años. No refrigeración industrial, no conservantes químicos, solo conocimiento profundo de cómo la naturaleza procesa los alimentos. Pero lo que casi nadie sabe es que esto no era supervivencia desesperada. Se era planificación estratégica contra el hambre,
Las reservas de calla funcionaban como un seguro alimentario. Cuando las heladas destruían otros cultivos, cuando las sequías arrasaban, cuando el clima traicionaba, el calla mantenía vivas a comunidades enteras. Era tecnología punta envuelta en tradición milenaria. Y entonces estaban las variedades dulces, las miski. Aquí la transformación era diferente pero igual de brillante. Después de la cosecha, los agricultores exponían estos tubérculos al sol durante varios días. La radiación ultravioleta de la altura andina no solo reducía el ácido, aumentaba la glucosa, convertía un tubérculo en algo que podías comer crudo como si fuera fruta, o cocinarlo como un camote. La versatilidad era absoluta, y el sabor después de las heladas se volvía extraordinario. Dulce, no con matices frutales que parecían imposibles en una raíz. La diversidad de colores hace que las papas parezcan monocromáticas, blanco cremoso, rosa neón, rojo profundo como la sangre, púrpura casi negro, amarillo brillante. Los agricultores no solo cultivaban variedades, las nombraban con poesía, ceniza negra, flor de cosmos roja. Estos nombres no eran decorativos, eran registros de identidad genética transmitidos oralmente a través de siglos. Cada nombre guardaba información sobre cuándo plantar, dónde prospera, cómo sabe, para qué sirve. Pero aquí viene el dato que cambia todo el panorama nutricional. La oca fresca contiene 42% más vitamina C que las papas, 45% más hierro, casi 4 veces más fibra. Es alta en proteína con un perfil equilibrado de aminoácidos. Y todo esto mientras es más baja en calorías y carbohidratos que la papa, no es una comparación justa, es una superioridad objetiva en casi todos los indicadores. Y entonces llegas a su verdadero genio, el desempeño agrícola. Los agricultores tradicionales plantaban oca hasta los 4.100 metros de altitud, 13.000 pies. Eso es más alto que la mayoría de las montañas en Europa. Crecía en pendientes donde los tractores modernos simplemente rodarían cuesta abajo. Prosperaba en suelos que otros cultivos habían agotado completamente, sin fertilizantes, sin pesticidas, solo deshierve ocasional, y los rendimientos igualaban a la papa usando métodos tradicionales. Pero con semilla moderna libre de virus, la oca puede producir hasta 55 toneladas por hectárea. Eso supera a muchas variedades comerciales de papa. Y lo hace en tierra donde la papa fracasaría rotundamente. Esta no era agricultura de subsistencia, era ingeniería sofisticada diseñada para extraer máxima nutrición de terreno difícil. Los incas habían convertido lo imposible en productivo. Durante 8 milenios perfeccionaron este sistema, y entonces llegó 1532, el año en que todo se derrumbó, porque lo que viene ahora no es historia de fracaso agrícola, es historia de supresión deliberada. Parte 3. El entierro estratégico. 16 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro captura al emperador inca Atahualpa. Las crónicas españolas registran lo que sucedió después con precisión brutal. Atahualpa ofrece llenar un cuarto con oro y 2 con plata como rescate. Los españoles aceptan, reciben el tesoro. Y luego ejecutan al emperador de todos modos. La traición era el preludio de algo mucho más profundo que el saqueo de metal precioso. Porque la corona española y la Iglesia católica tenían una agenda clara. Los cultivos indígenas debían desaparecer. Trigo, cebada, habas, esos eran los alimentos de la civilización. Según la visión europea, los alimentos del imperio inca representaban barbarie, atraso, paganismo, debían ser borrados. Y efectivamente fueron borrados de manera sistemática. Pero aquí viene el detalle revelador que casi nadie analiza. Los españoles sí hicieron una excepción, eligieron salvar la papa. ¿Por qué la papa y no la oca? La respuesta revela toda la lógica del control colonial. Las papas eran comida conveniente para alimentar esclavos en las minas de plata. Podías cultivarlas en cantidad, almacenarlas razonablemente bien y mantener trabajadores vivos el tiempo suficiente para extraer riqueza. Las papas encajaban en el modelo agrícola europeo de grandes campos de monocultivo. Eran relativamente fáciles de estandarizar y, crucialmente, las papas tenían menos diversidad genética que la oca. Eso las hacía más controlables, más predecibles, más compatibles con la administración colonial que necesitaba uniformidad, no complejidad. La oca representaba algo peligroso, y no era peligrosa por ser tóxica o difícil, era peligrosa por lo opuesto. Representaba conocimiento agrícola que existía completamente fuera del entendimiento europeo. Representaba seguridad alimentaria que no dependía de semillas europeas ni de métodos europeos. Usin representaba la capacidad de los pueblos indígenas de sobrevivir independientemente en tierras marginales que los españoles no podían controlar eficientemente ni grabar fácilmente.
Piénsalo desde la perspectiva del colonizador. Si permites que la gente cultive un alimento que crece sin tu intervención, en tierras que tú no puedes usar, con técnicas que tú no entiendes, estás permitiendo autonomía, y la autonomía es el enemigo de la dependencia. La dependencia es el motor del control. Por eso la oca fue sistemáticamente marginada. No mediante prohibición directa, eso habría generado resistencia obvia. Fue algo más insidioso. La estigmatizaron. Tubérculo de pobres, alimento de campesinos atrasados, comida de gente que no ha abrazado el progreso. Este estigma cultural es un arma más efectiva que cualquier ley. Porque no necesitas soldados para hacerla cumplir. La gente la internaliza. La gente empieza a avergonzarse de sus propias tradiciones, y el estigma persistió durante casi 5 siglos. Incluso hoy, en las ciudades de Perú y Bolivia, muchos ven la oca como comida rural, como algo que comes solo si no puedes permitirte alimentos modernos. El cultivo que sostuvo un imperio durante 8000 años fue reducido a una curiosidad de jardín, pero aquí está lo que los conquistadores no pudieron calcular, aquí está lo que ningún edicto colonial pudo borrar completamente. La biología no responde a decretos imperiales, y la oca guardaba secretos que ningún sistema de control podía neutralizar. Parte 4. La verdad indestructible. Los españoles podían quemar registros, podían destruir almacenes de semillas, podían ejecutar a guardianes del conocimiento, pero no podían cambiar una realidad fundamental. No puedes patentar un cultivo de 8000 años. Esta es la primera grieta en el sistema. Los tubérculos de oca existen en el dominio público desde antes de que existiera el concepto de propiedad intelectual. Ninguna corporación puede reclamarlo como invención propia. Y aquí viene lo que hace que la oca sea verdaderamente subversiva desde la perspectiva del control agrícola moderno. No puedes obligar a los agricultores a comprar semillas nuevas cada año. ¿Por qué? Porque la oca se propaga vegetativamente directamente de los tubérculos. Cualquier agricultor que cultiva oca puede guardar parte de su cosecha como material de siembra para siempre. No hay ingeniería genética que deshabilite esta reproducción. No hay tecnología Terminator que funcione. La oca es un sistema autosuficiente por diseño natural. Tampoco puedes crear dependencia de fertilizantes. La oca prospera específicamente en suelos pobres, donde otros cultivos necesitarían suplementación química constante. No puedes vender paquetes de insumos a agricultores cuyo cultivo crece mejor sin ellos. Y no puedes crear dependencia de pesticidas en un cultivo que fuera de los Andes. Prácticamente no tiene plagas ni enfermedades. En Europa, en Norteamérica, la oca crece con presión cero de patógenos. Es oro agrícola envuelto en un tubérculo del tamaño de tu pulgar. La oca representa soberanía agrícola en forma física, y esa siempre ha sido la amenaza real. No es que la oca sea inferior a las papas en productividad o nutrición, porque ya vimos que las supera. La amenaza es que la oca permite a las personas alimentarse sin participar en el sistema industrial, sin comprar semillas patentadas, sin contratos con corporaciones, sin deuda estructural, solo tierra, conocimiento y tiempo. Pero el conocimiento es más resistente que las plantas. A mediados del siglo XX, cuando los bancos de genes comenzaron a funcionar como seguros biológicos, la oca fue redescubierta por la ciencia moderna. El Centro Internacional de la Papa en Perú ahora mantiene más de 800 variedades preservadas. Investigadores como la doctora F. M. Schwiller dedicaron décadas a usar secuenciación de ADN para rastrear la oca hasta sus ancestros silvestres. Lo que encontraron fue complejidad asombrosa. Lo que los agricultores llaman una sola variedad, a menudo es una mezcla de múltiples genotipos. Esa complejidad es exactamente lo que hace imposible mercantilizar la oca al estilo industrial. Y entonces sucedió algo fascinante lejos de los Andes. En 1860, la oca llegó a Nueva Zelanda, probablemente en barcos balleneros. Los neozelandeses vieron lo que los españoles habían ignorado deliberadamente. Vieron un tubérculo resistente, nutritivo, delicioso. Lo llamaron ñame de Nueva Zelanda, aunque no es un ñame, y lo cultivan comercialmente desde entonces. Hoy puedes comprar oca en supermercados neozelandeses. Se come cruda en ensaladas, asada como papas, añadida a guisos. Nueva Zelanda probó que la oca no necesita agricultura industrial para triunfar, solo necesita respeto por lo que es. La planta misma es hermosa. Crece baja con tallos suculentos gruesos y hojas como tréboles. Las hojas son comestibles.
Y ácidas como acedera, las flores también son comestibles. Pero el verdadero tesoro está bajo tierra. La oca es una criatura de luz en sentido literal. Requiere días cortos para formar tubérculos. Cuando llega el otoño y los días se acortan, la planta dirige toda su energía hacia abajo. Los tubérculos engordan. Cuanto más tiempo permanecen en el suelo, más grandes crecen, en regiones con inviernos duros. La cosecha ocurre después de la primera helada. El frío mejora el sabor dramáticamente, convirtiendo almidones en azúcares, y los tubérculos pueden almacenarse durante meses en un cuarto fresco sin refrigeración de alta tecnología. Entonces, ¿por qué la oca sigue siendo virtualmente desconocida para la mayor parte del mundo? Porque representa un tipo de agricultura que no puede ser controlado, no puede ser patentado, y no puede venderse anualmente como producto. No puede requerir insumos comprados, no puede estandarizarse en monocultivos masivos. La oca es soberanía alimentaria hecha materia, y esa es exactamente la razón por la que fue suprimida, no porque fuera inferior, sino porque era demasiado buena haciendo lo que hacía: alimentar personas independientemente del sistema. El conocimiento no murió. Vive en el suelo de comunidades andinas que nunca dejaron de plantar oca en rotación estratégica. Vive en tubérculos pasados de agricultor a agricultor como herencia viva. Vive en la plantación inteligente en tierras marginales que maximiza la producción alimentaria en terreno difícil. Este conocimiento no está perdido. Está esperando que recordemos por qué importa, esperando que entendamos que la verdadera seguridad alimentaria no viene de cadenas globales frágiles, sino de cultivos resilientes adaptados localmente que crecen sin pedir permiso. Durante 8000 años, la oca sostuvo civilizaciones en condiciones donde nada más prosperaba. Luego fue enterrada no por inferioridad, sino por ser demasiado perfecta para el control colonial. Hoy permanece en las sombras mientras enfrentamos crisis alimentarias que este tubérculo podría mitigar sin exigir tecnología costosa ni dependencia corporativa. La oca no necesita ser redescubierta, necesita ser recordada, porque representa una verdad que ningún imperio pudo destruir. La naturaleza ya diseñó soluciones para alimentarnos. Solo necesitamos la humildad de aprender de lo que funcionó durante milenios. Si este expediente abrió algo en tu mente, suscríbete a Naturaleza Oculta y activa la campanita. Cada like y cada compartir preserva este conocimiento. El próximo archivo se abre pronto.